La Voz de los Mártires es una página web y en realidad una causa y una organización que promueve ayuda social a los cristianos que han quedado sin casa en partes inhóspitas del mundo. Si ustedes ingresan a ese sitio web, La Voz de los Mártires, van a encontrar muchas historias acerca de creyentes que han sido desterrados de sus casas como consecuencia de haberse convertido en creyentes. Es una página que les recomiendo visitar muy de vez en cuando, porque todos nosotros deberíamos tener un peso santo de preocuparnos por nuestros hermanos en otras partes del mundo y así orar por ellos. Yo creo que la oración por los mártires y por la iglesia perseguida debería ser un asunto normal en nuestras vidas. Y fíjense que una de las historias que cuenta La Voz de los Mártires es la de una muchacha llamada Rasha. Ella se convirtió en creyente en el país de Yemen. Y tan pronto como se convirtió en creyente, ella estaba ansiosa por compartirle las buenas noticias de Jesús a su mamá y a su hermana. Cuando ella compartió estas noticias a su mamá Leila, hubieron un par de discusiones al inicio, pero eventualmente el Señor le concedió el don del arrepentimiento a su mamá y por extensión también a su hermana Asman. El asunto se hizo crítico, fíjense, cuando el papá de Rasha y el esposo de Leila se dio cuenta de que estas tres mujeres estaban reunidas en un cuarto. Y se volvió aún más crítico cuando encontró una Biblia escondida debajo de la repisa. Al principio él trató de indagar de manera saludable y le dio el beneficio de la duda, pero tan pronto como se dio cuenta de que estas mujeres, su familia, se habían convertido en creyentes, él no solo tiró la Biblia, sino que vapuleó a cada una. Él, el hombre de la casa, golpeó a cada una de las mujeres, a su esposa y a sus dos hijas. El desenlace de esa historia termina en que esas mujeres fueron desterradas de su casa. La Voz de los Mártires, como les comenté, es una organización que promueve ayuda social y también promueve consejería espiritual para aquellos creyentes que han sido desterrados de sus casas. Y hay quien puede preguntarse si esa es la realidad de los creyentes en sentido general. ¿Eso es lo que le espera a todo creyente? ¿O hay diferentes manifestaciones? Bueno, fíjense que una de las características de los creyentes es que estos son perseguidos. Esa es una característica inherente a la salvación misma. Y eso es algo tan seguro como así lo ha dicho Jesús, que nos va a suceder a todos nosotros. Quizá no en los mismos matices, en los mismos retratos, en las mismas acciones, pero ciertamente el sufrimiento prolongado, o quizás menos prolongado, está asegurado para los hijos de Dios. Y eso es algo que nosotros vemos en los evangelios. Y eso es algo también de lo que ha hablado Jesús. Y al ver estas historias, uno puede sentirse conmovido, pero al mismo tiempo uno puede seguir con su vida aparte y simplemente ignorar historias como esa. Fíjense que en nuestro episodio de hoy, Jesús, en una llanura, así es conocido este sermón de Lucas 6, pronuncia un sermón muy parecido al sermón de las bienaventuranzas en Mateo 5, pero que no es el mismo.
Y en este sermón de la llanura, y se llama así porque realmente él pronunció este sermón en un lugar llano, él le dice a sus discípulos lo que les espera a ellos por seguirlo a él. Él, digamos, está haciendo dos cosas. Una, asegurarles que estas son las cosas que les esperan a sus discípulos, pero en segundo lugar, que esas cosas, el sufrimiento, la persecución, son en realidad la verdadera definición de ser un seguidor de Jesús, y como consecuencia de eso, que ellos pueden tener esa esperanza, porque aquellos que son perseguidos, odiados, son pobres por la causa de Jesús, no por la causa de la vida, sino por aquellos que por causa de Jesús son pobres, son odiados, impopulares, estos van a recibir consolación en la vida venidera. Y en nuestro contexto y pasaje de hoy, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver a Jesús hablándole a los que están siendo perseguidos y están en sufrimiento por causa de él, y a aquellos que se encuentran gozando de los deleites de la vida. Vamos a ver dos contrastes. Voy a desarrollar el primer punto, y en los puntos 2 y 3, que les voy a comentar en un momento, voy a estar haciendo contrastes entre lo que pasan y suceden los creyentes versus los que simplemente gozan de los deleites de la vida. Así que en Lucas 6, 12 al 26, vamos a continuar viendo esta tensión creciente entre Jesús, no solo con los religiosos, sino también con la religiosidad, y Él va a poner el mundo de la moralidad de cabeza. Él nos va a hacer ver que lo que nuestro mundo le llama moralidad, y está bien, Él no lo considera de esa forma. Y solo para que estén familiarizados con lo que acaba de suceder en nuestro contexto de hoy, la semana pasada se predicó acerca de la controversia de las espigas y también acerca de la controversia de Jesús sanando. Y eso hace que Jesús ahora, en nuestro texto de hoy, se aparte y tenga un punto de inflexión, y Él necesite orar para formalizar su ministerio, y sinceramente se retira a un monte a orar por la noche antes de elegir a sus 12 apóstoles y de dar este discurso trascendente. Así que esto es lo que vamos a considerar hoy, lo que va a suceder inmediatamente después de que Jesús ha tenido esta controversia con los religiosos. Vayan por favor a Lucas 6, versículos 12 al 29. Dice la Escritura en el versículo 12: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos
y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban a sus padres a los falsos profetas. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos permite ver que si ahora sufrimos, si ahora lloramos, si ahora somos perseguidos, si ahora hacen burla de nosotros en nuestros trabajos, podemos tener la esperanza que estamos en ti y podemos tener la esperanza de que vamos a recibir consolación. Te pedimos, Señor, que por favor en los siguientes minutos nos ayudes a examinar nuestro corazón. Ayúdanos a examinar lo que realmente está satisfaciendo nuestro ser. Ayúdanos a encontrar consuelo y satisfacción plena en ti. Ayúdanos también a interpretar nuestro sufrimiento a la luz de tu reino. Que cuando hoy suframos, podamos interpretar esta experiencia a la luz de tu reino venidero. Y asimismo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a renunciar a nuestra comunidad. Ayúdanos a renunciar a las cosas que nos mantienen bien y nos cohíben de evangelizar a las demás personas y a vivir en misión en nuestros vecindarios, en nuestros lugares de trabajo y aún con nuestra familia. Por favor, háblanos y permítenos, Señor, aplicar este texto al final de este sermón. Ayúdame a mí, por favor, a ser claro, a ser responsable y a predicar tu palabra de manera fiel. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los versículos 12 al 19, que es la primera parte de nuestro sermón de hoy, preparan la escena para lo que va a suceder en el desenlace del texto que acabamos de leer. Lo que sucede es que Jesús se retira a un monte a orar. Jesús, digamos, ha pasado de vigilia toda la noche orando y clamando al Señor para que le dé sabiduría, para que Él escoja a los 12 discípulos. Miren a Jesús clamando a Dios y orando para identificar a quiénes de sus seguidores iban a ser sus apóstoles. Y para que estén un poco familiarizados con esa terminología, porque probablemente alguno desconoce qué es un apóstol y cómo alguien es llamado apóstol. Bueno, apóstol simplemente significa alguien que ha sido escogido para ser enviado con un mensaje. Así que Jesús se encuentra en este monte orando, identificando a algunos de sus seguidores para ser sus posibles apóstoles, aquellos que van a llevar su mensaje de salvación. Y estos 12 hombres se encuentran aquí en los versículos que acabamos de leer, los versículos 14 al 16. Y con eso empezamos nuestro primer punto de hoy. Vamos a desarrollar 3 y a considerar 3 puntos en nuestro texto de hoy. Si están tomando nota, para efectos de forma, nuestro primer punto entre los versículos 12 al 19 es acerca de cómo Jesús llama a los improbables. En el punto 2, entre los versículos 20 al 23, vamos a considerar cómo Jesús bendice a los miserables. Y en el punto 3, entre los versículos 24 al 26, cómo Jesús condena y le advierte a los satisfechos
De nuevo, Jesús llama a los improbables, Jesús bendice a los miserables y Jesús condena a los satisfechos. Y en los versículos 14 al 16, como les comenté, hay una lista de nombres. Esta es una lista que, aunque no contiene muchos detalles acerca de quiénes estas personas son, lo cierto es que vale la pena recalcar 2 puntos. El primero de estos, no se les hace interesante que son 12 personas. ¿Por qué son 12 personas? ¿Por qué no son 13 o 7 o 2? Bueno, lo que es evidente es que más adelante en el Evangelio de Lucas, este número refleja intencionalmente a las 12 tribus de Israel. Y lo segundo que vale la pena destacar de estos nombres es que, como ya hemos visto, cuando Jesús llama, no está necesariamente llamando a gente calificada en términos humanos. Cuando Jesús forma su grupo aquí, no está componiendo a este grupo por hombres cuyos antecedentes sean muy sobresalientes. Estos, en sentido humano, probablemente no sean los mejores candidatos para poner al mundo de cabeza. Pero Jesús sabe lo que está haciendo. Y probablemente, hermanos, es muy poco probable que los religiosos y los rabinos de la Palestina del primer siglo habrían elegido y reclutado intencionalmente a hombres como estos, los que estamos leyendo en nuestro texto de hoy. Es muy poco probable que eso haya sido así. Pero Jesús ya nos ha dicho en los evangelios que Él no ha venido por aquellos que el mundo ha considerado justos o importantes. Él ha venido por personas improbables. Y Él aquí, como nos comenta Lucas, está reclutando a esta clase de hombres para llevar a cabo su misión. Y Lucas nos dice de que este grupo ha sido elegido por la oración cuidadosa de Jesús. Ha pasado orando para identificar a quienes de toda esa gente, de toda esa multitud, Él iba a reclutar. Miren, esta no fue una decisión impulsiva, solo por ver quiénes estaban más cerca de Él. Noten eso. Él llama a estos con una oración cuidadosa. Él sabe bien lo que está haciendo. Y este lugar, hermanos, toma lugar en un lugar llano, como les comenté, en un lugar plano. Y este sermón es muy parecido al sermón de las bienaventuranzas. De hecho, si ustedes leen el Evangelio de Mateo capítulo 5, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas oraciones, muchas expresiones similares. Y aunque hay muchas cosas similares, hay algunos puntos en los que son diferentes. Y entre la gente que se encontraba allí escuchando a Jesús, había gente, nos dice Lucas, de la región costera de Tiro y de Sidón. No solo habían judíos allí, sino que por lo que nos dice Lucas, incluso habían gentiles escuchando a Jesús de esta zona de Tiro y de Sidón. Y cuando Jesús ha hecho su elección aquí, en estos versículos, lo que va a suceder inmediatamente después es que Él va a pronunciar un mensaje que, hermanos, es necesario que todos nosotros meditemos, consideremos y oremos al Señor para que nos ayude a examinar nuestro corazón. Porque lo que Él está a punto de pronunciar en los versículos 20 al 26 es un sermón dedicado a todos aquellos que ponen su esperanza en las cosas temporales, dedicado a todos aquellos que se sienten cómodos en sus lugares de residencia y aman a este mundo más que a la vida venidera. Y Jesús, en los siguientes versículos, ustedes van a ver que va a hacer una distinción entre 2 clases de personas. A unos Él les va a llamar bienaventurados. Algo parecido a eso podría ser alguien gozoso. Gócense ustedes, dice en otras palabras, siéntanse dichosos,
pero también va a dirigirse a otro grupo de personas contra los que Él va a decir, ay. Le va a hablar a los que sufren y les va a llamar bienaventurados, y a los que están cómodos les va a decir, ay. Y noten esto, Él va a decir 4 categorías de los bienaventurados, y contra los que se encuentran disfrutando de los placeres temporales del mundo, contra ellos Él va a decir, ay. Y Lucas va a hacer contraste, y por eso les comenté que voy a tratar de hacer este contraste también en los siguientes versículos para que veamos qué es lo que dice Jesús acerca de los que sufren por su causa y qué les espera a aquellos que se encuentran disfrutando de los deleites temporales de este mundo. Así que miren los versículos 20 al 23. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Miren esa primera categoría. Segunda, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, hambrientos, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Tercer grupo, los que lloran. Bienaventurados ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Este tercer grupo es a los que son odiados y difamados. Y dice él en el versículo 23, alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Lucas, ya ha repetido bienaventurado 4 veces entre los versículos 20, 21 y 22. Y noten que, como les comenté ahorita mientras leíamos, Él se dirige a los pobres, Él se dirige a los que tienen hambre, Él se dirige a los que lloran y a aquellos que son odiados y excluidos. Desde la perspectiva del mundo, esta clase de persona es una persona miserable. Desde una perspectiva humana, todo aquel que llora, padece hambre, es odiado, difamado, es una persona miserable. Pero desde la perspectiva de Dios, estas personas son bienaventuradas. Miren cómo Jesús pone la moralidad de cabeza, pone nuestro mundo al revés. Y noten eso en contraste con lo que Él dice entre los versículos 24 al 16. Allí Él pone 4 categorías de personas opuestas a las que ya ha hablado en los versículos previos. Él pronuncia 4 ay, y vamos a desarrollarlos a uno para que vean cómo esto, hermanos, nos puede ayudar a nosotros a ver cómo ve el mundo Jesús, pero también para que nosotros examinemos sobre qué estamos poniendo nuestra satisfacción. El versículo 20, como les comenté y acabamos de leer, Jesús comienza hablando de los pobres y Él los declara bienaventurados y Él les dice que de ellos es el reino de Dios. Quiero que noten algo importante aquí y noten que estas palabras no deben ser leídas de manera superficial. ¿Por qué les digo eso? Porque probablemente alguien piense que toda persona pobre es receptora calificada de la salvación de Dios. Pero no es eso lo que está diciendo Jesús. No porque sean pobres, no porque conozcan a personas pobres, significan que están calificadas para ser receptores de la bendición salvífica de Dios. Y es importante notar eso porque eso nos puede ayudar a huir de la trampa de la moralidad. El estado económico, físico de una persona no define el destino de su vida, pero sí la puede hacer más propensa a entender el mensaje del Evangelio y a no distraerse en las comodidades del mundo. A ese grupo, a los pobres, es al que Jesús se dirige primeramente. Y debemos entender en este punto, hermanos, que la condición económica de una persona no puede salvarla, pero tiene el potencial de ayudarla a entender el mensaje del Evangelio. Y hace el contraste Lucas contra los ricos. Miren el versículo 24.
Él está contrastando a los pobres y ahora va a decir algo de los ricos. Él dice, pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Es importante que notemos que el enemigo concreto no es en realidad alguien que posea dinero. Es alguien que pone su satisfacción en el dinero. El dinero como objeto per se no es algo malo. Es la confianza que se pone en las riquezas lo que aleja a un hombre de Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Y por favor, mientras desarrollamos esto, no quiero que piensen que nuestro pasaje de hoy nos está llamando a renunciar a los ahorros que tenemos y nos han costado. No es un llamado a irnos a vivir a un lugar pobre de la ciudad, porque entonces vamos a ser receptores de la salvación de Dios. No es un mensaje moral, este es un mensaje de esperanza, pero también de condenación. Es un mensaje de esperanza para los que sufren por causa de Jesús, pero un mensaje de advertencia y condenación contra aquellos que ya se encuentran disfrutando en este mundo. Y allí en el versículo 24, Él advierte en contra de los ricos. Él dice que las riquezas materiales, si bien pueden ser de beneficio, pueden aislar a las personas. Y ese es el problema de los ricos. Y como resultado, los ricos pueden perderse de la bendición salvífica de Dios. Los ricos, dice Jesús, que ponen su esperanza, riqueza, en lo que poseen, no deben esperar otra riqueza, otra esperanza más que la que ya tienen aquí. La esperanza más grande que ellos tienen, dice en otras palabras Jesús, es esa que ya poseen ahora mismo. Ellos no deberían esperar otra clase de recompensa, ya que esa recompensa es la suya propia y de la que van a gozar. ¡Ay de ellos!, dice Jesús. Y hermanos, de nuevo, no se sientan mal porque el Señor les ha permitido tener un buen trabajo con un buen ingreso. No se sientan mal porque han podido ahorrar un poco más de la cuenta gracias al Señor. Ese mensaje no aplica para ustedes. Este mensaje, la advertencia del versículo 24 y de los 4 ayes, es contra toda aquella clase de persona que pone su esperanza en lo que ya posee. Y a esos Él les dice, ay de ustedes, porque todo de lo que ya gozan va a ser temporal y esa va a ser su mayor recompensa. Ahora en el versículo 21, Él pasa a hablarle a los hambrientos. Miren el versículo 21. Les dice, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Miren esa parte, Él les habla a los que ahora se encuentran teniendo hambre. Y a esos Él les dice, ustedes son bienaventurados. Noten que Él les está hablando a aquellos que están siendo perseguidos y están sufriendo por causa de Jesús. Digo eso porque esto no aplica necesariamente para alguien que se encuentra padeciendo hambre lejos de Jesús, sino para aquellos que por causa de Jesús están padeciendo hambre. Y lo que es más importante en la siguiente contraste que vamos a hacer, tampoco va a aplicar para aquellas personas que se han ganado la infamia de la sociedad. Este mensaje no aplica para aquellas personas que se han ganado el repudio por sus acciones y por su mal carácter, sino contra aquellas personas que se lo han ganado a causa de Jesús. Pero por ahora, en cuanto a los hambrientos, Él les dice que ellos van a ser saciados. Y en cuanto a esto, tampoco debemos de tomar esta parte de los hambrientos y de la bienaventuranza para ellos de manera superficial, porque no es contra aquellas personas que voluntariamente padecen hambre por causa de una dieta ni por algo semejante, sino contra aquellos que verdaderamente
no tienen que comer como consecuencia de la pobreza. Y ese mensaje, eso que dice Jesús acerca de los que padecen hambre, es para todos aquellos que lo hacen padeciendo por la causa de Jesús. Y más adelante, Él contrasta eso. Y Él también dice que aquellos que carecen de comodidades físicas en esta vida, al igual que los pobres, son más propensos a acudir a la promesa de Dios. Así como los pobres, los hambrientos también son más propensos a escuchar y a entender el mensaje salvífico de Dios. Un día ellos van a ser saciados de toda el hambre que padecieron. ¿Recuerdan la historia que les comenté al inicio de Rasha? Y que ella ha sido publicada en la página de La Voz de los Mártires. Bueno, al igual que Rasha, hay otros creyentes en el mundo que no solo han sido desterrados por causa de Jesús y de su fe, sino que han sido también enviados a un lugar de hambre. Muchos de ellos que se encuentran sufriendo por causa de Jesús y sinceramente no tienen que comer. Para esas personas, un día ellos tienen la esperanza y la promesa que van a ser saciados. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez haya pasado por tanto tiempo sin hambre, tanto como para que un solo bocado de pan le haya sido suficiente para pasar la noche. Pero ese es el nivel del que está hablando Jesús. Esa es la condición a la que Él se refiere. Aquellos que sinceramente no tienen que comer, a esos un día les va a ser llenado el estómago. Esos un día van a ser saciados. Esos miserables que el mundo dice que son por su condición, esos van a ser verdaderamente bendecidos. Y sea que en algún momento alguno de ustedes, alguno de nosotros haya pasado por una situación así, encuentren la esperanza que un día vamos a ser plenamente saciados. Y no vamos a necesitar más del pan material, sino que Jesús, nuestro pan de vida, va a ser plena y eternamente nuestra satisfacción en la vida venidera. Ahora, la tercera comparación que se hace aquí en nuestro texto de hoy es la comparación y el contraste de los que lloran contra los que ríen ahora. Noten el versículo 21, la segunda parte. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. En un mundo injusto, quebrantado y sucio como el que vivimos, el pueblo de Dios frecuentemente ha sido marginado y el pueblo de Dios ha sido constantemente perseguido. Y por esta razón, hermanos, existe una larga tradición en la Biblia que da consuelo a los creyentes. Hay una larga tradición en la Biblia que le da esperanza a aquellos que lloran. De hecho, el Salmo 88 habla acerca de un salmo de lamento. Jeremías, en el capítulo 9, también habla del llanto que puede haber por causa de creer en Dios. Y miren también el libro de Lamentaciones, es otro libro que habla acerca del llanto que hay. Y para esos que lloran va a haber consuelo, y a esos Jesús les dice bienaventurados. Él hace el contraste contra esos que ríen ahora y todo es risas. Para esa clase de personas que ahora ríen en su pecado, ya que el énfasis de lo que él está diciendo es aquellos que ríen en su pecado y creen que se han salido con la suya, aquellos que ahora se encuentran disfrutando a carcajadas de lo que a Dios le desagrada, a esos les espera un ay. A esos que ahora mismo se encuentran haciendo como a ellos bien les complace, ay de ellos, dice Jesús.
Y así es como Él pronuncia esta palabra de bendición por los que lloran y por los que son perseguidos por causa de su piedad. Pero también Él pronuncia esta advertencia en los versículos 22 y 23. Y aún en el 25, contra aquellos que ahora mismo se encuentran riendo. Va a llegar el día en que la justicia va a ser establecida. Va a llegar un día en la vida venidera en que el pueblo de Dios, y escuchen esto, miembros de Sublime Gracia, va a haber un día en que todo nuestro llanto causado por seguir a Jesús va a ser consolado. Y va a haber un día, miembros de Sublime Gracia, en que la injusticia perpetuada contra nosotros va a ser establecida. Y como pueblo de Dios vamos a poder regocijarnos por las cosas como son. Habrá un día en que todo llanto va a ser consolado. Y toda lágrima que habremos derramado, no por una persona, por la causa de Jesús, va a ser consolado. Y finalmente, en el versículo 22, Él hace la última comparación y el último contraste contra aquellos que odian, cuando las personas son odiadas. Él dice: bienaventurados ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Miren, hay muchas razones por las que las personas y aún los creyentes pueden ser difamados y odiados, pero que nuestro caso sea por causa de Jesús. Este no es un mensaje aplica para Hitler, por ejemplo, que ha sido odiado y repudiado mundialmente. Este no es un mensaje de esperanza para Hitler y para toda aquella persona que por su carácter ha sido odiado. Debo hacer una distinción entre aquellos que son odiados por su fe y aquellos que son odiados por su carácter. A los cae mal, ellos no van a recibir esta clase de esperanza, beneficio o bendición por su carácter pecaminoso. Hitler no tiene esperanza en esta clase de promesas de bienaventuranza y de bendición. Los sanguinarios, aquellas personas que son odiadas por sus acciones y carácter, para ellos no es esta promesa, sino para aquellos que son excluidos, insultados y a los que el mundo desecha por causa de Jesús. Aquellos que experimentan esa clase de persecución, como Él mismo dice, como lo han sufrido los profetas, a ellos, a esos que han sido asesinados y despreciados, esos van a encontrar consolación. Y Él dice en el versículo 26, en este otro contraste: pero si por el contrario el mundo habla bien de ustedes, ustedes probablemente tengan relación con los falsos profetas, porque los falsos profetas le dicen a la gente lo que está bien y lo que ellos quieren oír. Él dice: ay de ustedes, porque ustedes no son muy diferentes de los falsos profetas, cuyo mensaje de paz y complacencia encuentra buena recepción en la sociedad. Hermanos, en un mundo de satisfacciones temporales e instantáneas, seamos todos nosotros un pueblo que llora, espera la consolación venidera. Al final de todo esto, nosotros podemos ver que Jesús parece ser que ha presentado una disyuntiva. En primer lugar, nosotros podemos ver que Él ha escogido a estos hombres y Él les ha dicho las cosas que les han de venir y las dificultades que vienen juntamente con Él. Y ellos pueden escoger una vida con Él a causa de lo que eso significa, o una vida sin Él a costa de lo que les espera. En otras palabras, Jesús está enseñando a esta multitud y por extensión a sus lectores que hay una gratificación futura esperando para todos aquellos miserables que ahora mismo se encuentran sufriendo, y hay una gratificación instantánea para todos aquellos que ahora se encuentran mismo disfrutando. La gratificación instantánea
muy probablemente tiene como consecuencia la condenación. Pero la gratificación futura muy probablemente tiene como consecuencia el sufrimiento de ahora mismo. Y así es como Jesús piensa acerca del valor y acerca de la moralidad de que el mundo dice. Y hermanos, aquí es donde Jesús nos llama a recalibrar y a examinar nuestro corazón a todos nosotros. Y es aquí donde Él nos llama a pensar radicalmente acerca de lo que significa seguirle a Él verdaderamente. Y acerca de lo que significa vivir aquí y ahora por su causa. Jesús nos advierte que aquellos que se sienten en casa en este mundo van a enfrentar consecuencias desastrosas en la vida venidera. Aquellos que ahora mismo se sienten en el paraíso, siendo un mundo caído, van a tener consecuencias desastrosas cuando el reino de Dios venga en toda su plenitud. Miren, Jesús no imagina una situación en la que una persona pueda disfrutar de los placeres del mundo y al mismo tiempo pueda disfrutar del buen cuidado de Él. Y asimismo también de la esperanza que hay en Él en la vida venidera. Por eso nosotros hoy debemos escoger nuestra lealtad. Debemos escoger si vamos a tener un gozo instantáneo que el mundo da, o si el verdadero gozo, la plenitud del gozo se encuentra cuando Él venga en toda su plenitud. Y todos nosotros que leemos estas palabras aquí debemos examinar cuidadosamente nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque el sistema de este mundo, la cultura y la sociedad, y particularmente aquí en Estados Unidos, nos dice a todos, especialmente a nosotros los inmigrantes, que debemos encontrar nuestra satisfacción en las cosas que adquirimos y en el trabajo que tenemos. Y existe un peligro muy real, hermanos, de creer en el sueño americano, porque podemos ser anestesiados por él. Existe un peligro muy real en que nosotros como creyentes inmigrantes podamos creerle más al paraíso de este país que al mismo paraíso que Jesús promete en la vida venidera. Y pueda ser, hermanos, miembros de Sublime Gracia, que sin querer queriendo hayamos cedido a la trampa de tener nuestros estómagos llenos aquí en este mundo. Pueda ser que hayamos cedido a la trampa de querer tener un estómago lleno, pero una mente vacía. Oremos para que nuestros estómagos se encuentren vacíos y que verdaderamente nuestra satisfacción y lo único que pueda llenar a ese estómago sea la plenitud de Jesús. Y al final este es el único tipo de discipulado que Jesús ofrece para todos aquellos que quieren seguirle. Seguir a Jesús significa renunciar a la comodidad, al apego de las riquezas y a la tranquilidad en esta vida, ya que todas las cosas en nuestro mundo son temporales. Y con eso quiero que apliquemos 3 cosas y vamos a terminar nuestro tiempo aquí. Quiero que meditemos en 3 cosas, en 3 aplicaciones respecto a lo que hemos leído de hoy. La primera de estas es a que examinemos qué es lo que realmente está satisfaciendo nuestro corazón. Como hemos visto y considerado, Jesús no está condenando a las posesiones en sí mismas. Él no está condenando a las riquezas en sí mismas, ni a la abundancia, sino al corazón que se encuentra en ellas, a la seguridad y a la identidad que las personas pueden tener en lo que poseen. Por eso, hermanos, una de las preguntas más importantes que todos nosotros debemos hacernos es: ¿qué es a lo que todos ustedes
más le temen perder materialmente? Materialmente hablando, ¿qué es a lo que más ustedes le temen perder? Piensen, ¿qué es aquello sin lo cual su vida no tiene sentido? Y hablo de cosas materiales. ¿Qué es aquello que ustedes poseen que si se les quita hoy al salir del servicio su vida no tiene sentido? La advertencia de Jesús en nuestro pasaje de hoy es seria. Él dice que es posible tener el estómago lleno, pero el alma vacía. Eso quiere decir, hermanos, miembros de Sublime Gracia, que podemos venir aquí a la iglesia, podemos cantar letras buenas del Evangelio, conocer sana doctrina y al mismo tiempo estar espiritualmente adormecidos, anestesiados por las comodidades de este mundo. Y muy probablemente aprendido a amar más a este mundo que a la vida venidera. Por eso nos animo a todos nosotros, en primer lugar, a examinar qué es realmente lo que está satisfaciendo nuestro corazón. Esa es una pregunta que solo ustedes pueden contestar. La segunda cosa en la que quiero que meditemos y apliquemos a la luz de lo que hemos leído es a que interpretemos nuestro sufrimiento a la luz del reino de Dios. Como ustedes vieron, Jesús ha dicho: bienaventurados ustedes los que ahora lloran, los que ahora tienen hambre, los que ahora son aborrecidos. El sufrimiento, hermanos, que ustedes padecen y yo mismo, y que vamos a padecer hasta el día de Jesús, escuchen por favor, no es sinónimo de un abandono divino. El sufrimiento que ahora pasamos no significa que Dios nos haya abandonado. Muchas veces eso es evidencia de pertenencia al reino. Muchas veces eso es evidencia de que pertenecemos al reino de Jesús. Miren que como lo ha hecho Jesús en lo que acabamos de leer, la esperanza de la vida venidera cambia nuestra interpretación acerca del sufrimiento. Y quizá hoy alguno de ustedes se encuentre cansado por escuchar las mismas noticias fatídicas en el periódico, en las noticias. Alguno de ustedes hoy se encuentre cansado por la misma situación laboral, económica, familiar, social. Y sinceramente, probablemente hoy se encuentre profundamente rechazados en su lugar de trabajo y en su vecindario. Pero escuchen, miembros de Sublime Gracia, a ustedes que hoy se encuentran así, Jesús dice que hay esperanza para ustedes. Él nos recuerda a través de su glorioso evangelio que este mundo no es nuestro hogar. El Distrito de Columbia, Maryland y Virginia no es nuestro hogar. Nuestra esperanza no está en que nuestra vida sea perfecta y tengamos todas las cosas arregladas, sino que Jesús viene y su reino va a ser consumado y lo vamos a poder gozar a plenitud. Así que si hoy se encuentran así, sepan que nosotros en Jesús podemos sufrir sin rendirnos y podemos perseverar en su gozo, que no se pierde, sino que Él nos sostiene. Y la última cosa a la que quiero invitarlos a meditar y aplicar conmigo es a renunciar a la comodidad para vivir en misión. Una de las razones por las que muchos creyentes no evangelizan y han perdido pasión evangelística y así misionera es porque se han acomodado demasiado a la vida que tienen. Una de las razones por las que los creyentes no evangelizan, no hablan de Jesús en sus trabajos, vecindarios y tratan de alcanzar a las personas, es probablemente porque se han acomodado demasiado aquí. Y eso, hermanos, temo que pueda ser el corazón de muchos creyentes hoy, que porque están muy cautivados por la comodidad, difícilmente van a estar dispuestos a renunciar al tiempo y a los recursos
para propagar el mensaje de Jesús. Respecto a este punto, quiero animarlos a todos ustedes a renunciar a la comodidad que el mundo nos da y nos esmeremos por cumplir el gran mandato de Jesús de evangelizar y de alcanzar a las demás personas y de discipularlas. Sepan que tanto la evangelización como la vida en misión no es un aspecto fácil. No es nada cómodo hablarle a una persona que no conoce de Jesús o que está en pleito con Él. No es un asunto cómodo, y sepan que quienes lo hacen se encuentran en la misma situación incómoda en la que ustedes se han puesto antes. Vivir así implica renunciar a las comodidades de este mundo. Vivir de esta forma implica ir a personas difíciles y hablarles de Cristo cuando exista la posibilidad de que lo que ustedes vayan a decir sea rechazado. Y que probablemente lo que ustedes vayan a decir y su propia imagen sea rechazada y vituperada y probablemente sean difamados. Pero a esos, recuerden las palabras de Jesús. Él les dice: vuestro galardón es grande en los cielos. Y como ciudadanos del reino, nosotros no debemos procurar preservarnos aquí en la tierra, sino que debemos procurar vivir para proclamar a Jesús. Jesús, como ustedes han visto, está formando discípulos que amen más el reino venidero que los deleites que puedan encontrar aquí. Y eso transforma, miembros de Sublime Gracia, nuestra forma de vivir. Si nosotros entendemos que Jesús pondera más la vida venidera, entonces nosotros vamos a ser capaces de querer vivir a la manera de Jesús y de ver nuestras casas, nuestros recursos, las oportunidades que se dan aquí en la iglesia de ir y de representar a Jesús, no como tesoros que proteger, sino como herramientas para expandir el reino de Dios. Y para terminar, quiero leerles esta nota que dice: una iglesia que anhela profundamente el reino de Dios será una iglesia que naturalmente vive en misión. Se la repito: una iglesia que anhela profundamente el reino de Dios será una iglesia que naturalmente viva en misión. Oremos. Padre eterno de la gloria, te damos gracias porque hoy a nosotros los creyentes y a nosotros los miembros de Sublime Gracia nos has permitido ver que todo lo que pasamos por tu causa es y debe ser de gozo para todos nosotros. Te damos gracias porque a través de lo que tú nos has dicho en tu palabra, nosotros podemos encontrar gozo en la vida venidera. Te damos gracias, Padre, porque estas palabras nos dan consuelo cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando somos perseguidos y cuando somos difamados. Ayúdanos, por favor, a examinar nuestro corazón y a examinar qué es realmente lo que le está dando satisfacción ahora mismo. Ayúdanos, por favor, Señor, a tener un estómago vacío, pero un alma llena y una mente llena. Ayúdanos, por favor, a poner nuestra esperanza en la vida venidera. Ayúdanos, por favor, a reflexionar más acerca del cielo y a hacernos ver que meditar en la vida venidera es más importante que lo que vamos a comer después del servicio. Ayúdanos al mismo tiempo, Señor, por favor, a interpretar nuestro sufrimiento a la luz de tu reino. Ayúdanos a todos nosotros a llorar sin desesperarnos, a sufrir sin rendirnos y a perseverar en tu gozo mientras sufrimos aquí en la tierra.
Ayúdanos también, por favor, a involucrarnos en las penas de otros de nuestros hermanos que la están pasando mal en otras partes de nuestro mundo. Ayúdanos a tener presentes a nuestra familia que se encuentra del otro lado del mundo, siendo escupida, desterrada y aún asesinada por tu causa. Ayúdanos a tenerlas presentes en nuestras oraciones, a involucrarnos en oración con sus realidades. Y también, Señor, a renunciar a nuestra comodidad para llevar a cabo la gran comisión. Ayúdanos a todos nosotros, por favor, a estar dispuestos a renunciar a nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra reputación, nuestra cama, nuestro sillón, por causa de proclamar tu evangelio. Ayuda, por favor, a que los miembros de Sublime Gracia, todos nosotros, seamos una iglesia que viva para anunciar a Jesús, que anhele ver discípulos de todas partes del mundo viniendo al reino venidero sin tener en cuenta la tranquilidad presente. Por favor, prepara el cielo para nosotros mientras nos preparas para el cielo. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.